Hola, hoy vamos a ver los tipos de sujeto. Acordaos que el sujeto es aquello que concuerda con el verbo y es la principal parte de la oración junto con el predicado. Tenemos dos criterios para clasificar el sujeto. Uno es según la presencia de la oración, es decir, si está, le llamamos explícito, se lo encontramos en la oración. Si está omitido o implícito, es decir, está pero no aparece, no lo vemos, está omitido. Y luego las oraciones impersonales, que son aquellas que no tienen sujeto. El segundo criterio para clasificar el sujeto es según su participación en la acción, es decir, si es activo o si es paciente, es decir, no actúa. Veamos el primer criterio, según si el sujeto aparece o no en la oración, o en tercer caso que no exista. Según esta presencia del sujeto en la oración, puede ser explícito, lo encontramos, lo vemos en la oración. Por ejemplo, mis amigas y yo llegaremos un poco tarde. El sujeto es el grupo nominal, mis amigos y yo, porque es aquello que concuerda con el verbo, con llegaremos. Grupo nominal, sujeto. Tenemos un sujeto formado por varios núcleos, amigos y yo. Y el resto, pues será el predicado, como sabemos. En segundo lugar, está el sujeto implícito, omitido, elíptico, son sinónimos. Es aquel que está pero no vemos en la oración porque se omite. Se hace pues para no repetirlo tanto en ocasiones si estamos refiriéndonos constantemente a la misma persona, para evitar que suene repetitivo, que sea una expresión incoherente por repetición, lo omitimos. ¿Llegaremos un poco tarde? Nosotros. Ese es sujeto omitido, concuerda con el verbo que es llegaremos. Hablamos de sujeto omitido, porque está pero no aparece. Y esto realmente es lo bueno de la sintaxis, es darnos cuenta en aquellos casos en los que tenemos que omitir el sujeto, para no incurrir en esos errores constantes de repetición. El sujeto se pone al principio cuando no sabemos de quién estamos hablando, pero después, como se sobreentiende, se omite. Y en tercer lugar están las oraciones impersonales, que son aquellas que no tienen sujeto. ¿No hay nadie todavía aquí? No hay sujeto en la oración ni está escondido, es que no existe. Porque acordaos que los verbos de fenómenos atmosféricos, aquellos que se refieren al tiempo o verbo haber, no tienen sujeto, son impersonales. Es una oración impersonal, no tiene sujeto. Por lo tanto, todo lo demás va a ser el predicado. Vamos a ver ahora en concreto esos tipos de casos en los que no existe el sujeto, es decir, que las oraciones son impersonales. En primer lugar están las oraciones unipersonales, que son aquellas que se refieren a los fenómenos atmosféricos o al tiempo cronológico. Este invierno no nevará en Jumilla. Todas aquellas acciones de fenómenos meteorológicos son impersonales. No tienen sujeto, es una oración impersonal. Concretamente, unipersonal. Al igual que si decimos lloverá este fin de semana o hace calor. Tanto los verbos de fenómenos atmosféricos como hacer, ser o estar referidos al tiempo, en tercera persona del singular, son impersonales. Hace frío, es tarde, son las 3 de la tarde, son las 2 de la mañana. En todos esos casos son oraciones impersonales. En segundo lugar están las oraciones impersonales con el verbo haber. En algunas zonas de Murcia sabemos que incurrimos en ese error. Habíamos 30 en la clase. Pues está mal, porque el verbo haber es impersonal y no se conjuga.
Por eso siempre se tiene que poner en singular, no en plural. Habemos, eso es un vulgarismo y es un error bastante grave. El lunes no hubo clases, no se dice el lunes no hubieron clases. Y finalmente tenemos otro tipo de oración impersonal construida con el se, cuya función sería de impersonal refleja. Se habló de todo. ¿Cuándo utilizamos este tipo de se? Pues cuando no nos interesa mostrar el sujeto a la oración. Y entonces ahí o queremos hacerlo de forma general. Ponemos el se habló de todo, alguien habló de todo. ¿Cómo sabemos que ese se es impersonal y no tiene otra función, como veremos después? Pues porque ese se lo podemos sustituir por alguien o nadie. Se habló de todo, alguien habló de todo. Lo utilizamos en aquellos casos en los que no nos interesa mostrar el sujeto. Se dice que te casas. Ahí no me interesa el sujeto que me lo ha dicho, sino la información en sí. El otro criterio por el que podemos clasificar el sujeto es si participa o no en la acción, es decir, si es un sujeto activo o pasivo. El sujeto activo es aquel que realiza la acción. Celia recogió el premio. Celia es un grupo nominal sujeto. No es necesario que pongamos activo. Ahí el sujeto realiza la acción. Celia está recogiendo el premio. Pero en otros casos, ese sujeto no está realizando la acción, sino que la recibe. Es un sujeto pasivo, paciente. Se le llama sujeto paciente. El verbo está en voz pasiva, el núcleo verbal está en voz pasiva, es decir, tenemos el verbo ser más el participio del verbo conjugado y un sujeto que no hace la acción, sino que la recibe. Grupo nominal, sujeto, paciente, porque el premio no está actuando, está siendo recogido por Celia, que es quien realmente hace la acción. En la voz pasiva a veces aparece el complemento agente, precedido por la preposición por. Grupo preposicional, complemento a agente, que es el que realmente hace la acción en la voz pasiva. Hay dos formas de expresar la pasiva. Una es la forma más larga, llamada pasiva perifrástica, que se construye con el verbo ser más el participio. La decisión no fue comunicada. Verbo ser fue más el participio del verbo conjugado, comunicada. Vemos que tiene el sujeto paciente. Y la otra forma de expresar la pasiva es a través de su forma corta o pasiva refleja, construida con el se más el verbo. Se comunicó la decisión. A ese se le llama morfema de pasiva refleja en la sintaxis. La pasiva refleja es la que utilizamos comúnmente al hablar porque es más corta. Y como sabemos, tendemos a la economía en el lenguaje, es decir, a producir más cantidad de información con los menos recursos. La pasiva perifrástica, no obstante, pues se utiliza más en los medios de comunicación, en contextos más formales.